Hace 5 años en Nochebuena me desperté con sed y me dirigí a la cocina en mitad de la noche. Y justo antes de dar la luz, vi a mi macho. Ahí estaba, sola, a oscuras, llorando mientras se mordía el brazo con rabia para que nadie la escuchase. Me acerqué a ella, se abrazó a mí y siguió llorando. No paraba de susurrarme. Te quiero, os quiero. Perdonadme, por favor, perdonadme. Me agarró las manos con fuerza y mirándome fijamente a los ojos me dijo: el día que no recuerde uno de vuestros nombres, ese primer día que no sepa cómo os llamáis, por favor no esperes a que pierda mi autonomía, a que me olvide de vosotros, a que no os reconozca como hijos o no reconozca a Aita. Ese día me tienes que ayudar a morir. Y así lo hice. Se lo prometí. Mi amachu se llama Maribel Tellaeche. Tiene 75 años. Le diagnosticaron Alzheimer hace 13. Y lleva junto a su marido, mi Aita, 62 años. Mi tierra, mi piano, mi guitarra y tú, mis 4 amores. Mi tierra fue la primera que acarició mi sendero a mayor pasión en flor, como vivo tus misterios. El segundo fue mi piano, arrullo de primaveras, melodía de talantes, seductor en sus maneras. Después llegó mi guitarra, arpegios de luna llena, ternura de anocheceres que en mis dedos se recrean. Y por fin llegaste tú, a caballo entre los tres. Fue como una inundación, como un volcán de placer. Diste sentido a mi vida, emoción a mis sentidos, ilusión a mis proyectos y procreamos cariño. Cantó, luchó, lloró y rió, todo comparto con ellos, pero si en tu corazón de los otros sientes celos, los 3 saldrán de mi alma para integrarse en tu cuerpo, siempre entregados a ti, pues son suyos tus desvelos. Y acariciará mi piano mientras te arrulla mi tierra y una balada en mi guitarra eterna y una balada de amor será en mi guitarra eterna. Hola, macho. Hola, hola. ¿Quién ha venido? Cuidado, despacito, ¿eh? Para no hacerte daño, ¿verdad? ¿Eh? Ahí va, ahí, muy bien. Arriba, Muy oso. bien.
A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Uy. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy Venga, bien. pues vamos al baño, Machu. Sí. Ahí Vale. está. Despacito. Ahí está. Saca agua. Sí, sí. Tela marinera. Vamos. Vamos. El agua calentita, ¿vale? Ven, que la cojo yo. Venga arriba, ven. Madre mía. Sube aquí, Machu. Ahora, venga. Da un paso, sube para arriba. Da un pasito para arriba. Aquí arriba, vamos a ducharnos. Venga, 1, 2 y un pasito para arriba. Venga para arriba, aquí. Templadita. Mira, mira qué buena está el agua. A ver. Estoy por coger una Tijera. Por coger una tijera y romper el camisón. Aitachu, Dime. tráeme la bolsa de plástico, porfa. Voy. Esto a tirar ya a la basura, porque esto ya está casi limpia enterita. No sé. Sí, yo sí, porque ya lo veo todo limpito, así que yo sí que lo sé. Ya estás. Venga, ¿qué haces? Ahora te vas a venir conmigo de fiesta. De fiesta te vas a venir conmigo. Así. Mira la batita. Ya estás, bonita. Ya está. Estoy. Ya hemos acabado la aventura. ¡Hip, hip, hurra! Ay, la madre que te murió. La madre que me parió, ¿verdad? ¿Qué eres tú? Ven. No, yo no. ¿Tú no? Ay, qué bien te has duchado. ¿Eh? Sí, claro. ¿A qué te ha gustado la ducha? ¿Eh? Te ha duchado Dani, además, ¿verdad? Sí. ¿Eh? Ha venido para ducharte. ¿Estás contenta? Muy bien. Muy bien, ¿verdad que sí? Me dijo ama. ¿Te dijo ama? ¿Qué te ¿Ama dijo? o Akira? Uno de dos. ¿Qué te dijeron? Dame una. Ah, claro, si es para ti. ¿Está buena la palmera? Sí, ¿verdad? Y te lo voy a poner. Te voy a poner tu pantalón favorito. Una pata por aquí. Mira. Te voy a poner el sujetador. Toma, mira, vamos a poner esto. Esto te lo ha regalado Aita. Ahora se lo enseñamos y ya verás que le vamos a decir. Mira, Itachu, mira qué cosa más bonita. Llevo que te ha comprado él con todo el cariño del mundo. A ver, venga, que lo consigo. A ver. Muy bien. Ahora te voy a poner una camiseta más bonita, ¿vale, ama? Oye, tú no puedes estar más guapa, ¿eh? Venga, 1, 2 y 3. Muy bien, Amachu. ¿Te peinamos un poquito? ¿Quieres? Venga, ven. Mira qué guapa estás. Mira qué guapa estás. Abre los ojos. Mira qué guapa estás. Mira. ¡Uy, qué bien! ¡Uy, qué bien! Luego tenemos que echar unas canturreadas, ¿eh, Maribel? ¿Eh? Que no se nos olvide, ¿eh? Ayer cantaste mogollón. Cuando comamos esto te levantas, ¿vale? ¿Un café o igual salimos a tomar un cafecito? Vamos a ver si sale a la calle. Lo intentamos si queréis, ¿eh? Vamos. Vamos, ama. A ver si tenemos una mesita para tomarnos un pincho, ¿quieres? Sí. ¿Tienes frío? Ya estoy ya. Sí. Hoy estaba mal. ¿Hoy estabas mal? ¿Por qué, eh? Sí, ¿Por qué estabas mal, Amachu? estaba mal. ¿Sí? Pero ahora estás mejor, que estamos todos en casa, ¿verdad? No lo sé. ¿No lo sabes? Igual vamos al puente colgante, ¿eh? Llevamos unos días que no hemos salido. Lo han dejado súper bonito. Está limpio, bien cuidado. Venga, mira qué bonito está quedando, ¿eh? Mira, con los colores de la currilla. ¿Eh? ¿Ya tienes el juguetito? ¿Te quieres tumbar ahora? Sí. ¿Sí? Pues siéntate, ¿eh? Después de nada. Ay. Bueno, tú haz lo que te apetezca, ¿eh? Nos echamos la siesta, Dani y yo vamos a echar una siestecita, ¿vale? Vale, Machu. Vale, Ahora te vemos, ¿eh? venga.
te levanto un poco, te ayudo. Yo te levanto un poco. Sí. Y te sientas bien y si duermes con nosotros otro poquito. Sí, ven, dale, a ver. Pon los pies. Muy bien. Pon los pies, macho. Pon los pies en el suelo, a ver si puedes. Muy bien. Uy, ¡Opa! ¡Ay! uy, cómo pesa. Venga, a ver. Voy contigo, a ver. Venga, túmbate aquí. A ver cómo se descansa tú conmigo. Qué bonita. Luego vengo, ¿vale? Venga, a ver qué achucho le das. Sí. Abro yo aquí. A ver. Hasta luego, ¿eh? Esta canción se la vamos a dedicar a Maribel. Voy a brindar por ti, aquí en mi soledad, pensando en tu cumpleaños. Sin acordarme más que el fuego del dolor me hiciera tanto daño. Voy a brindar por ti sin acordarme más lo mucho que he sufrido. No puedo reprochar, ¿qué culpa tienes tú si te invadió el olvido? Que los cumplas feliz, amada mía. Que los cumplas feliz, eterno amor. Que jamás el dolor te cubra el alma. Que los cumplas feliz y te acompañe Dios. Voy a brindar por ti, por todas las cosas nuestras, por todas esas cosas ya muertas. Voy a levantar mi copa para gritar que te quiero, sin importarme nada, sin importarme la vida, esta vida que estoy viviendo. Pues por encima de todo, por encima del mismo sufrimiento, te voy a seguir amando, aunque transcurran 1000 tiempos. Voy a brindar por ti, por tu felicidad. Conmigo. Ven conmigo. Ay, dame un achuchón. Me gusta mucho, 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 mucho. El pez de Tuobek. ¿El pez de Tuobek? Tuobek. Sí, que si estás andando por ahí, no te creas, no es que estés... ¿Estás cansadita? Sí, Pues en breve cenamos y vamos a la camita. muy bien. ¿Sí? Pues venga, vete ¿Dónde me voy? vigilando. Aquí arriba. Mira, 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 mira. Qué bonita es. ¿Ah, qué es bonito? ¿Nos lo ponemos? Qué bonita, venga. Venga. Uy, uy, qué suerte tengo hoy. A ver, toma, macho. Mira. Toma, ¿quieres un poquito más? ¿Y nos la acabamos ya? ¿A quién? A la pera. ¿A quién? A la pera, nos acabamos la pera. A ver. Sí, las pepitas empiezan a dar problemas. A ver. ¿Qué hemos sacado de ahí? Este está más rico, ¿verdad? Que es que, ¿sabes lo que ha pasado? Que te habías comido toda la nata y no habías cogido casi el chocolate. Toma. ¿Para mí? Sí, Venga, pues me lo quedo yo. sí, Venga. venga. ¿Tú quieres un poquito de esto? Sí. Pues venga, toma. ¿Dónde está? Aquí. Muy bien. ¿Está rico?
Ahora te voy a dar la pastillita que ha dicho el médico que tienes que tomar y nos vamos a la camita, ¿vale? Mira, que más no quedaba, ¿eh? Abre la boca. 1, 2... Venga. Abre. Venga, todo para adentro. Muy bien. ¿Pero cómo ha sido? Pues como el otro día, Aita, que se ha vuelto a caer, pero con tal mala suerte que se ha dado con la mesa de la sala en la cabeza. Se ha puesto a gritar, a llorar. Pues como no puede decirnos ni dónde le duele ni cómo lo que le duele, se lo acabo de ver ahora al acariciarla. Te duele mucho, cariño. Venga, tenemos que descansar. Baja, ven. Así. ¿Quién te ha dicho? Tú. Vale. Ruth me ha dicho que te quiere mucho. David me ha dicho que te quiere mucho. Aita me ha dicho que te quiere mucho. Y yo te quiero mucho. ¿Vale? ¿Sabes cuál has cantado muy bien antes? No sé. Agárrate fuerte a mí, María. Agárrate fuerte a mí. Que esta noche es la más fría y no consigo dormir. Otra vez. Agárrate fuerte a mí, María. Agárrate fuerte a mí. Que tengo miedo, no tengo dónde ir. Osondo. Muy bien, cariño. Así es un día con mi amacho, y así son todos. A veces con más dolores, a veces con más ausencia. La libertad es la base fundamental del ser humano y el principio rector del desarrollo personal. Sin embargo, unos pocos, a través del poder y el despotismo, imponen sus creencias, razas y religiones como si fuesen dueños absolutos de cuantos habitamos el planeta. El Estado español es un Estado confesional, y en cambio muchas de sus leyes están fundamentadas en principios éticos y morales de la Iglesia Católica. Una Iglesia Católica que ha defendido una absurda castidad en África, mientras millones de personas morían de sida por desaconsejarles el uso del preservativo. Una Iglesia que ha ocultado y permitido decenas de miles de abusos sexuales a niños en sus ostentosos palacios. No creo que sean los más adecuados para imponer bases de ética y moral. En nuestra casa nos acogemos a la confesionalidad del Estado y no veneramos a ningún dios. Veneramos la libertad y la dignidad. Morir constituye el acto final de la biografía personal, por lo que el imperativo de una vida digna alcanza también el fin de la misma, es decir, una muerte digna. La voluntad de mi ama fue renunciar a una vida desprovista de dignidad. Me dicen que ayudar a morir a mi ama me generaría un cargo de conciencia. La conciencia la tengo dañada por mantener el cuerpo de mi ama con vida, porque eso es lo que hacemos: limpiar, vestir, alimentar, curar y mimar un cuerpo. Ella se fue hace mucho tiempo. Qué triste es arrepentirnos de haber impedido aquellos intentos de suicidio. Ella bien sabía que el gobierno español le tenía reservado un final trágico y cruel, sometiéndola, en mi opinión, a conductas análogas a la tortura. Solicitamos que la eutanasia sea una opción, de forma que todos seamos libres de elegir nuestro final. Pedimos su despenalización y la derogación del artículo 143.4 del Código Penal. Decidió no vivir sin lucidez. Decidió no vivir con dolor. Decidió no vivir sin poder recordar. Decidió no vivir así. ¿Quiénes son ustedes, Iglesia y Gobierno, para determinar, quizá no voluntaria, pero sí conscientemente, este trato denigrante e inhumano con mi amacho? ¿Quiénes son ustedes para imponer una ley que obliga a mi ama a sufrir hasta su muerte en contra de su voluntad? ¿Quién les ha otorgado el poder de decidir por los demás algo tan íntimo y personal como el derecho a vivir o morir? No confundan el derecho a la vida con el derecho a vivir. Ustedes no pueden tener ese derecho. No les corresponde. Y yo sigo sin cumplir mi promesa.
decirte adiós sabiendo que te pierdo, irte de mí y no volver jamás. Todo mi ser llorando los recuerdos que en su latir no olvidará. Decirte adiós sabiendo que te pierdo, irte de mí y no volver jamás. Todo mi ser gozando los recuerdos que en su latir no olvidará. Aunque te vayas muy lejos, yo estaré a tu lado